Temporada 2, prólogo. 100 años no es nada. 18 de octubre de 2019, Santiago de Chile. Un hombre cenapiza con sus nietos en un restaurante de Las Condes. Afuera, la ciudad arde. No es metáfora, literalmente arde. El metro destruido, los semáforos apagados, las calles llenas de humo y de gente que lleva semanas acumulando algo que no tiene nombre todavía. Al día siguiente, 1.200.000 personas salen a la calle. El hombre de la pizzería es el presidente de Chile. Septiembre de 1924, Santiago de Chile. El Senado está en sesión. Los políticos debaten, como llevan décadas debatiendo, quién nombra a quién, quién le debe qué favor a quién. Un grupo de oficiales jóvenes entra al hemiciclo. Sacan los sables, los ponen sobre los escritorios. No dicen nada, no hace falta. El ruido del metal sobre la madera hace más en 10 segundos de lo que la política había hecho en 30 años. Dos momentos, 100 años de distancia, el mismo país. Bienvenidos a la segunda temporada de Esto iba a terminar mal. Esta apertura es un juego de contrastes, los años 20 del siglo XX y los años 20 del siglo XXI. Chile en los dos momentos. El mismo cielo, la misma pregunta y 100 años probando versiones de la misma respuesta. Lo que estaba debajo. Empecemos por lo que estaba debajo de todo. Chile, en los años 20 del siglo XX, tenía un producto que lo sostenía todo, el salitre. El 80% del nitrato global salía del norte chileno. El Estado funcionaba porque el salitre pagaba. La política peleaba porque por el salitre valía la pena pelear. Y entonces los alemanes necesitaban explosivos para la Primera Guerra Mundial y no podían importarlos. Inventaron el salitre sintético. Lo que sostenía Chile se volvió obsoleto en un laboratorio europeo, mientras los políticos de Santiago seguían discutiendo quién nombraba a los ministros, que era de lo único que trataba el sistema parlamentario que gobernaba Chile en ese momento. Chile, en los años 20 del siglo XXI, tiene un producto que lo sostiene todo. Y ojo, no es el cobre, es el modelo. El modelo neoliberal que promete crecimiento para todos. El que desde su implementación produjo el país más desigual de la OCDE y al mismo tiempo una clase media nueva que consumía, se endeudaba y mientras pudo hacerlo, creyó que el sistema funcionaba. Y entonces llegó la crisis financiera global de 2008. La promesa mostró su límite, despacio, en silencio, mientras los políticos seguían discutiendo quién ganaba la próxima elección. El producto cambia, el mecanismo no. Un país construido sobre una sola fuente de riqueza, una élite que la controla, una política que la defiende disfrazada de debate institucional, y un momento en que la base se mueve antes de que nadie en el poder se haya enterado. Eso es lo que produce los años 20, en los dos siglos. No son los presidentes, sino que lo que estaba debajo de los presidentes. El espejo, las 2 décadas. Saquemos el zoom, porque la astrología necesita historia para respirar y la historia necesita cielo para tener alma. Empecemos por el principio de cada década, por los que la abrieron. Las 2 décadas abrieron con el mismo arquetipo, presidentes sagitarianos. Arturo Alessandri Palma, 20 de diciembre de 1868, Sebastián Piñera Echenique, 1 de diciembre de 1949. Sagitario es el arquetipo del horizonte, el que apunta lejos, el que puede ver con claridad el lugar al que el país debería llegar. El problema es que cuando Sagitario está mirando el horizonte, no ve lo que tiene al lado. Alessandri llegó prometiendo romper el parlamentarismo que llevaba 30 años paralizando al país.
más de 100 gabinetes ministeriales en menos de 30 años. Algunos duraron días, un sistema diseñado para que nada cambiara. El León de Tarapacá, el que llenaba plazas, el que prometía que venía por los de abajo. El sistema lo bloqueó durante 4 años. Piñera llegó a su segundo gobierno con el Chile del oasis latinoamericano. El Excel diciendo que todo estaba bien. El presidente que gestionaría el país con la eficiencia de quien lleva décadas administrando empresas. Los dos tenían el mismo punto ciego, pero por razones distintas. Saturno es el planeta de los límites, el que le recuerda a cada persona dónde está la realidad, dónde termina el sueño y empieza lo que pesa. La posición de Saturno en una carta natal dice si esa persona carga el peso de la realidad desde adentro o si lo siente llegar desde afuera, como obstáculo. Alessandri cargaba ese peso dentro. Saturno en conjunción con su Sol, los dos fundidos en Sagitario. El límite y la visión eran la misma cosa para él. Por eso podía tanto. Y por eso su ceguera era orgánica. No podía separar su convicción de su ego. La realidad que no encajaba en su proyecto simplemente no existía. Piñera cargaba ese peso como una tensión interna que nunca resolvió. Saturno en Virgo en cuadratura con su Sol. Dos fuerzas en permanente conflicto. El Sagitario que quiere mirar el horizonte, la expansión, el oasis. El Virgo que exige mirar los detalles, el procedimiento, la vida concreta de la gente. Los dos adentro, los dos peleando y ninguno ganando. Por eso podía ver los números del crecimiento y no ver lo que costaba vivir. En Alessandri, el límite y la visión eran la misma cosa. En Piñera, el límite y la visión se pasaron la vida peleando. El mismo arquetipo, el mismo punto ciego, 100 años de distancia. ¿Será que el arquetipo no aprende o que Chile no enseña? Saber dónde está Saturno en la propia carta es así de importante. En los dos casos, la explosión llegó, y en los dos casos sacudió lo que estos Sagitarios no habían podido sacudir. 1924, el ruido de sables. Los jóvenes oficiales en el Senado. 2019, el estallido social. 1.200.000 personas en la calle. Y en los dos casos, la explosión disparó la misma pregunta. Y ahora, ¿cómo se reescribe esto? El cielo de esos momentos no es coincidencia, es un eje astrológico. Y más en concreto, es el eje Cáncer-Capricornio. Cáncer y Capricornio son signos opuestos en el zodiaco, los dos polos de la misma tensión fundamental, el hogar y la institución, lo privado y lo público, quien cuida y quien controla. Cuando un planeta ocupa uno de esos signos, está activando también el otro. Son la misma pregunta formulado desde lugares distintos. En los años 20 del siglo XX, Plutón en Cáncer buscó la transformación desde el polo del hogar, de la nación, de lo que se hereda y se protege. ¿Para quién es el país? ¿Quién cuida a quién? En los años 20 del siglo XXI, Plutón en Capricornio pidió transformación desde el polo opuesto, la institución, el aparato, la estructura del poder. ¿Para quién son las reglas? ¿Quién controla el Estado? Lo que ya anticipamos al inicio, recibimos una pregunta y vamos probando versiones de la misma respuesta. Y ahora los que llegaron a procesar la explosión, los que estaban en el medio, los que gobernaron mientras el sistema decidía qué hacer consigo mismo. En el siglo XX fue Emiliano Figueroa Larraín, Cáncer. Los tres partidos principales lo eligieron como candidato de consenso
para una situación imposible. Lo eligieron porque no incomodaría a nadie. Cáncer, el que cuida el nido mientras la tormenta pasa. El problema es que la tormenta ya tenía nombre y apellido y se llamaba Carlos Ibáñez del Campo, el general que llevaba meses vaciando el poder desde adentro. Ibáñez encarceló al hermano de Figueroa, que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema. Sin esa palanca, Figueroa no tenía gobierno. Renunció en abril de 1927, 16 meses en el cargo. En el siglo XXI fue Gabriel Boric Font, Acuario. Llegó en marzo de 2022 con el mayor porcentaje de votos en la historia del voto obligatorio, con el mandato de encauzar el estallido, de convertir la rabia de la calle en institucionalidad. El que llegó para hacer lo que la calle le había pedido. El proceso constituyente fracasó 2 veces bajo su gobierno. La primera con el 62% en contra, la segunda con el 55%. El país que salió a pedir cambio rechazó 2 veces el cambio que le ofrecieron. Y aquí el espejo entre los 2 siglos se quiebra. En el siglo XX, la crisis rompió lo suficiente para que naciera algo nuevo. La Constitución de 1925 nació de ella. La redactaron en menos de un año. Presidencialismo real, separación de la Iglesia del Estado, derechos sociales básicos. Era imperfecta, pero era nueva. Rigió Chile durante 50 años. En el siglo XXI, la crisis no alcanzó. 2 procesos constituyentes, 2 rechazos. Y lo que quedó vigente fue la Constitución de 1980, la que redactó Jaime Guzmán bajo la dictadura de Pinochet, con las reformas que Ricardo Lagos firmó en 2005, que eliminaron los enclaves autoritarios más visibles, pero dejaron intactos los candados que hacen casi imposible cambiar algo. Guzmán fue asesinado en 1991. 35 años después, su texto sigue siendo la ley fundamental de Chile. El autoritarismo que se elige. Ahora, los que cerraron la primera mitad de la década. La imagen que viene puede que no nos guste porque tal vez diga algo sobre nosotros que no nos gusta. En los 2 siglos, cuando la democracia había prometido demasiado y cumplido demasiado poco, Chile eligió figuras de orden autoritario. Nadie nos los impuso, los elegimos en elecciones libres, en el mismo momento del mismo ciclo con 100 años de distancia. Carlos Ibáñez del Campo, Escorpio. Para gobernar solo tuvo que esperar. En esa espera encontró cada grieta, cada vacío que el otro dejaba sin ocupar. Ya lo contamos en la temporada 1. Escorpio no toma el trono, lo vacía. Se presentó como candidato único en 1927 y obtuvo el 98% de los votos. Hay una clase de victoria que no es una victoria. Es el silencio del que ya no puede hablar. Con ese silencio por respaldo construyó el Estado moderno chileno, Carabineros, la Contraloría, la Fuerza Aérea. Y con esa misma mano deportó opositores, encarceló periodistas, clausuró diarios. Su autoritarismo miraba hacia adelante, inventaba lo que no existía. José Antonio Kast Rist, Capricornio, hijo de un inmigrante bávaro afiliado voluntariamente al partido nazi que llegó a Chile en 1950. Colegio alemán, Derecho en la Universidad Católica, donde conoció a Jaime Guzmán. En 1989 cofundó el estudio jurídico Cast Pinochet de la Cuadra y Compañía. El apellido en el nombre del estudio no era casualidad, era una declaración. Ganó la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2025 con el 54,8% de los votos en elecciones libres. Chile lo eligió democráticamente. El día de la Asunción llegó a la moneda con el escudo nacional bordado en el pecho. El escudo que usó la dictadura, el que los gobiernos democráticos habían descartado.
Capricornio restaurando no solo las reglas, también los símbolos. Prometió expulsar 300.000 migrantes irregulares el primer día de gobierno. Cuando le preguntaron si iba a cumplir, dijo que era una metáfora. En este país, la distinción entre lo literal y lo metafórico tiene historia. En campaña, el lenguaje de la ruptura total. En gobierno, lo que su propio equipo llamó el gobierno de los fomes: responsabilidad, austeridad, corrección. Los migrantes no se expulsaron, la seguridad no mejoró. Es más, el plan de seguridad que terminó implementando fue el que había diseñado el gobierno de Boric y que tanto denostó. El poder nunca empieza de cero, aunque lo hayas prometido explícitamente. Y mientras eso pasaba, avanza un proyecto de ley para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de acceder al aborto bajo alguna de las 3 causales en que es legal en Chile. 3 causales que ya son casi imposibles de ejercer porque la mayoría de los médicos son objetores de conciencia y no están obligados a practicarlo. El poder que no pudo controlar la frontera busca legislar lo que una mujer puede escuchar antes de tomar su decisión más privada. No creo que haya una imagen más exacta del eje Capricornio-Cáncer tensionado al máximo. Mientras grabo este capítulo, la aprobación de Kast llegó al 32%, la más baja desde el inicio de su mandato. No sé si caerá más a futuro. Ibáñez construyó el Estado que Pinochet iba a usar 46 años después. Kast admira al hombre que lo usó y gobierna con las herramientas del hombre al que reemplazó. ¿Por qué Chile los eligió a los dos en los 2 siglos? La respuesta es la misma, porque la democracia había fallado en resolver lo que prometía resolver. El parlamentarismo creó 30 años de parálisis. El proceso constituyente fracasó 2 veces. La gente no eligió el autoritarismo porque lo ama, lo eligió porque se agotó de esperar que lo otro funcionara. A veces el autoritarismo no se impone, se elige, sobre todo cuando la democracia agota la paciencia de la gente que más necesita que funcione. Ya hablamos de que Saturno pesa, de que Saturno es el límite. Ahora miremos otro planeta, Neptuno. Neptuno disuelve, es el sueño colectivo, la narrativa que hace que una institución parezca legítima, la necesidad de creer en algo más grande que uno mismo. Cuando Neptuno cambia de signo, cambia la forma en que las sociedades proyectan ese sueño. En los años 20 del siglo XX, Neptuno estaba en Leo. Leo necesita un rey, un líder que encarne el sueño entero. La gente votaba por un hombre, proyectaba en él todo lo que quería que el mundo fuera. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética, Ibáñez en Chile. Cuando ese hombre recibía la proyección sin cuestionarla, el sueño se volvía culto y el culto se volvía régimen. Neptuno entró en Aries en 2025. Aries quiere impacto, la provocación como liderazgo, la atención como poder. Hace falta que nadie deje de mirarte. Bukele lleva años siendo el modelo de exportación de la región. Se autoproclamó el político más cool del mundo. Milei convirtió la economía en performance. Trump hizo de su propio nombre una marca que funciona tanto si lo amas como si lo odias. Neptuno en Leo necesitaba fe. Neptuno en Aries necesita audiencia. El cielo que vuelve. Un nuevo dato. El retorno de Saturno es uno de los hitos astrológicos más reconocidos por todo aquel que lo está viviendo o que lo vivió, o que le gusta la astrología.
Saturno tarda 29 años en recorrer el zodíaco completo. Un ser humano puede experimentarlo 2 o 3 veces en su vida. Es el momento en que la realidad te pide que crezcas, que te hagas cargo. Plutón tarda 248 años en hacer su retorno, o sea, en volver a su punto de origen, o a un punto de origen. Ningún ser humano experimenta eso, pero un país sí, porque un país no muere a los 80 años, sobrevive a sus fundadores, a sus constituciones, a sus modelos económicos. Lo que dura en un país no son los presidentes, son las preguntas que lo trajeron al mundo. ¿Para quién es esto? ¿Quién cuida a quién? ¿Quién tiene derecho a pertenecer? Esas preguntas sí duran 248 años. Por eso, el retorno de Plutón le está ocurriendo a algunos países. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue entre 1778 y 1798. En esos 20 años, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, el inicio de la Revolución Industrial. El mundo reescribió sus reglas. Chile no nació durante ese Plutón en Acuario, nació de él. Las ideas de ese tránsito, que los reyes no son eternos, que las reglas se pueden cambiar, tardaron en cruzar el Atlántico. El primer grito de independencia que tuvimos fue en 1810, la independencia formal en 1818, y para ese entonces Plutón ya transitaba por Piscis. Chile llegó al mundo cuando el planeta que lo había hecho posible ya había pasado de signo, tarde a su propio origen. Plutón entró de nuevo en Acuario en enero de 2025 y se quedará hasta 2044. La pregunta que abrió ese ciclo vuelve a estar activa por primera vez desde que Chile existe. ¿Para quién son las reglas? ¿Quién reescribe el mundo? Y hay un dato más. Hemos hablado de Saturno, lo que pesa, lo que limita, lo que obliga a hacerse cargo. Bueno, Neptuno es lo opuesto. El sueño, el ideal, la narrativa que hace que las instituciones parezcan legítimas. La necesidad colectiva de creer en algo. El 14 de febrero de 2026, 3 semanas antes de que Kast asumiera, Saturno y Neptuno se encontraron en el grado 0 de Aries, el punto de inicio absoluto del zodiaco. La estructura y el sueño juntos, en el lugar donde el cielo dice empieza. La astrología no nos dice si Chile tomó la decisión correcta. Eso lo puede discutir cada uno con su conciencia y con los historiadores que prefiera. Lo que sí nos dice es esto. El cielo lleva 100 años haciendo la misma pregunta. Los modelos que sostenían al país colapsaron por las mismas razones. Y Chile, en los 2 siglos, eligió figuras de orden autoritario cuando se agotó de esperar que la democracia cumpliera lo que prometía. En el siglo XX, la crisis rompió lo suficiente para que naciera algo nuevo. En el siglo XXI, el sistema resistió. Entonces, la pregunta que nos deja este prólogo no es cuál de los 2 momentos fue peor. La pregunta es, ¿qué necesita romperse para que Chile tenga espacio para algo nuevo? ¿Y quién pagará ese quiebre? El primer presidente de esta temporada ya intentó responder una versión anterior de esa pregunta, a su manera, con los instrumentos que tenía, antes de que la pregunta tuviera incluso ese nombre. Los espero en el capítulo 1.